episodio de Cápsulas del Saber, el podcast del Club de Ciencias de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar será el arte de hacer las preguntas correctas. Les saluda Helen Bernal de la carrera de Negocios Internacionales, tercer ciclo, y estoy aquí con mis amigas. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Tamara Chacón, yo soy de la carrera de Derecho, ya estoy titulada y estoy aquí para compartir con ustedes este nuevo tema. Yo soy Melanie Rodríguez Carriel de sexto ciclo de la carrera de Economía. Helen, ¿qué piensas cómo se deben realizar las preguntas para que estas sean correctas? ¿Qué hace que unas preguntas sean correctas? Yo creo que es un tema un poquito complejo si nos ponemos a analizarlo así como que la parte teórica, pero en realidad ya en la práctica y en el día a día podemos ya como que acostumbrarnos a estar haciendo las preguntas correctas. Para mí una pregunta correcta sería estar como que, primero lo más importante, prestar atención. Si nos estás hablando referente a un tema, sea una clase o también las preguntas correctas puede ser al momento de hacer una investigación, tenemos que tener como que el conocimiento de lo que se está tratando. Y a partir de esto, conociendo lo que se ha dicho y lo que no, podemos empezar a indagar y a ir más allá de la información que tenemos en este momento. Tamara, por ejemplo, tú ya hiciste tu proyecto de titulación. ¿En qué aspecto nos podrías recomendar hacer las preguntas correctas? Bueno, hacer preguntas correctas es la clave y es la base para una buena investigación académica, científica. Pero más allá de eso, porque si profundizamos en la estructura de las preguntas, nos iríamos con Sócrates, que nos ayudó a entender cómo se estructura una buena pregunta para profundizar en un tema de interés. Hay un adagio popular que dice, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, esto requiere de mucha empatía académica. ¿Por qué muchos estudiantes le temen a hacer preguntas? ¿Por qué muchos investigadores tienen miedo a hacer preguntas? Esto tiene que ver con uno de los miedos más reconocidos a nivel reptiliano, que es el miedo al ridículo. Pero no es ridículo cuando nosotros queremos profundizar y entender algo desde su elemento más importante. No es tonto preguntar, es importante hacerlo para poder avanzar en aquella idea que queremos desarrollar. Obviamente debemos tener un nivel de interés y concentración cuando estamos escuchando una clase, pero también el que esté impartiendo el conocimiento debe tener la empatía académica necesaria para asimilar esa pregunta y poder ayudar a desarrollar a quien esté interesado en saber más sobre el tema. ¿Les ha pasado que han tenido miedo de hacer preguntas? Bueno, sí me ha pasado y siento que uno de los métodos para hacer estas preguntas correctas sería más que todo practicar la escucha activa, porque una vez que lo haces comprendes qué es lo que la otra persona está diciendo. También hay que tener en cuenta que hay que tener una empatía, ¿no? Cuando la otra persona que está hablando contigo se siente cercana, se siente que la escuchas, pues no se va a cerrar y va a estar dispuesta sobre todo a darte las respuestas que tú quieres. Porque de no hacerlo, pues te va a responder con sí, no dándote lo que tú realmente estás buscando. Entonces ahí va de la mano en esto de cómo hacer una pregunta. Correcto. Sí, también va mucho de la mano en lo que es las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, porque Melanie estaba mencionando que si no se bien la pregunta, la otra persona podría contestar solo con un sí o no. Y bueno, en el momento de hacer preguntas, al menos en el ámbito académico, muchas de las veces lo que más estamos buscando es como que más información y por eso es más importante procurar hacer preguntas abiertas. También siguiendo en el ámbito académico, al momento de hacer una investigación. El semestre pasado yo recién vi metodología de la investigación y me pareció una materia bastante importante. También en el Club de Ciencias se han hecho algunos talleres y proyectos. Sí, hemos hecho las mentorías. Ajá, y en las mentorías sí. nos han hablado bastante sobre el tema de hacer preguntas y nos dan apertura a realizarlas. No siempre estas preguntas van a estar estructuradas de manera perfecta porque esto de aquí es una habilidad, ¿sí o no, Helen? Es una habilidad. Y toda habilidad, ¿cómo se puede desarrollar? Con práctica. Por eso también es un arte. Una y otra Con vez. practicar, sin tener miedo. Y a nuestros profesores, a nuestros docentes, que en nuestro caso hemos tenido mucha apertura, esa empatía académica que se requiere para que vaya fluyendo la ciencia.
Y bueno, vamos a cambiarle lo que decía Sócrates. Sócrates decía, pienso, luego existo. Aquí vamos a poner, pregunto y luego desarrollo. Empezamos por una pregunta. Ajá, en las investigaciones, bueno, yo estaba mencionando la metodología de la investigación. Bueno, muchas veces el planteamiento comienza justamente con una pregunta. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Por qué voy a investigar acerca de esto? Y todo esto son preguntas que también, si lo anexamos a la materia de inglés, dentro de los primeros cursos vemos lo que es las WH question, el qué, cómo, cuándo, por qué, para qué. Y todo esto son algunas como que la forma de iniciar estas preguntas que nos ayudan a entender o a seguir cuestionando el tema. Claro, en investigación también tenemos otras entradas de preguntas como en qué medida, de qué manera, cómo es que, y otras que podemos usar cuando realizamos una investigación, ¿no es así? Así es. Y en derecho, uno de los cuellos de botella es justamente determinar un problema jurídico, que es cómo se inicia una investigación, un trabajo académico para podernos titular y para poder desarrollar investigación. Entonces, el formular preguntas viene siendo la clave para poder plantear el problema jurídico. A mí me sirvió muchísimo. Por ejemplo, mi tema era sobre violación a la intimidad, herramientas de inteligencia artificial y reformas al COIP. ¿De qué manera las herramientas de inteligencia artificial violentan la intimidad de las personas? Ahí hay una pregunta que era base en mi problema jurídico. ¿O existe la vulneración a la intimidad de un ciudadano a través de las herramientas de inteligencia artificial? Ya con eso me puso a buscar si realmente se está dando esta vulneración. Y así, las preguntas son la clave para la investigación. Claro, cuando no recibimos la respuesta que estábamos buscando, eso quiere decir que tenemos que cambiar el enfoque de la pregunta. No podemos preguntar por donas cuando queremos saber de nachos, un ejemplo. Un ejemplo, así es. Por aquí la clave es practicar. Y hablando de practicar, nosotros hemos pensado en que todos aquellos que nos están viendo en nuestro podcast a través de la herramienta, de la red que nos estén viendo, nos hagan preguntas. Ya puede ser en este caso, por el canal de YouTube, ahí podrían dejar algún comentario. En este caso también le hemos hablado bastante del Club de Ciencias. Si tienen alguna pregunta, pueden ahí plantearla. Es una forma de tener una dinámica con ustedes a través de este podcast. Claro, siempre pueden recurrir a preguntar al correo del club, que está disponible para todos los estudiantes, y también podemos escribirles, ¿no?, a los miembros del club entre nosotros y de esa manera desarrollarnos, ¿no? Bueno, realmente esto de hacer las preguntas es prácticamente la base de la ciencia y de la academia. Iniciamos desde que buscamos en qué carrera nos queremos involucrar, preguntándonos qué realmente es aquello que nos apasiona. ¿Qué queremos seguir? ¿Qué queremos desarrollar? ¿Qué preguntas te hiciste cuando buscaste tu carrera? Para mí sí fue un tema bastante complejo, porque al menos a mí siempre me ha llamado la atención la mayoría de las materias. Cuando estaba en el colegio me gustaba como que todo. Entonces sí fue bastante complejo. Por ahí me ayudó a elegir el tema de los idiomas. En negocios vemos francés, lo cual me llamó bastante la atención, y la parte de estadística también me llamó la atención. Me puse a revisar las mallas y todo, y qué ofrecía la universidad. Actividades como esto, lo del club, también son un extra que ofrece. Muy bien. Entonces, por eso nos parece interesante interactuar con aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, y que planteen sus preguntas. Pueden ser preguntas sobre qué es el Club de Ciencias, qué hacemos aquí, pero ya saben, evitando preguntas que nos lleven a contestar sí o no, sino preguntas, aquellas preguntas que nos obliguen a desarrollar un tema que sea de su interés. Y con esto de aquí, nosotros nos vamos a despedir de nuestro pequeño espacio, no sin antes recordarles que nos sigan en todas las cuentas, que dejen sus comentarios, y con este capítulo dejen sus preguntas. Nosotros trataremos de hacer los comentarios, las respuestas, seguir planteando este tema, y los invitamos a nuestro club. Es un club sumamente divertido, intelectualmente nutritivo, y hay muchas cosas interesantes en nuestro Club de Ciencias, aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Helen, ¿algo para quienes nos están viendo, con quienes estamos compartiendo?
Nada, invitarlos al Club de Ciencias, que siempre procuren hacer las preguntas correctas, que no se sientan intimidados por pensar que alguna pregunta sea un poco tonta o desubicada. Bueno, lo ubicado sí tienen que prestar atención, que sea de acuerdo a lo que se está hablando. Escucha La escucha activa. activa. Pero bueno, eso sería todo por este episodio y con esto y más nos despedimos. Adiós. Chao, hasta la próxima.